Eh, la razón por la cual yo voy a hacer este video hoy es porque un hermano me preguntó acerca del texto de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, donde dice de la siguiente manera: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, primero que nada, tengo que decir, tengo que decir que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Usted no va a encontrar toda la verdad bíblica acerca del tema de la salvación en un solo versículo, ¿verdad? Porque el tema de la salvación no se basa en un solo versículo. Por algo, por algo fue que el Espíritu Santo nos dio más que una sola declaración acerca de la salvación para que tengamos un conocimiento completo, ¿verdad? Completo y correcto y sano acerca de este tema muy importante, ¿verdad? Acerca de este tema muy importante. Importante para todos, incluso importante para todos. Ahora, este es el único versículo, 1 de Pedro capítulo 3 verso 21, es el único versículo que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo para que entendamos lo que dice. Nuevamente el texto dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y hay un una sección entre paréntesis ahí donde dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿está diciendo el texto que debemos ser bautizados en agua para ser salvos? ¿Eso es lo que el texto está diciendo? ¿Que tenemos que ser bautizados en agua para ser salvos? Ahora, para poder entender eh, este texto correctamente, necesitamos leer el contexto, ¿verdad? Porque si sacamos este texto de su contexto, cualquiera puede decir que el texto está diciendo que el bautismo en aguas es absolutamente necesario para la salvación. Sin eso no se salva. Si usted saca este texto de Primera de Pedro, capítulo 3 verso 21, si usted lo saca de su contexto, usted va a decir, cualquiera diría, que el texto está diciendo que sin el bautismo usted nunca se salvaría, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que una persona no se debe bautizar. Lo que estamos diciendo, lo que estamos probando es que si una persona no llega a bautizarse por no tener la oportunidad o porque está muriendo o porque nunca se le dio la oportunidad de bautizarse o porque no hubo chance de bautizarse, el bautismo no pone en peligro la salvación de esa persona. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque hay gente que se basa en que solo el bautismo salva. O sea, si usted cree en su corazón y tiene fe, eso no lo salva, sino el bautismo. Pero hay personas en su lecho de muerte, hay personas que nunca llegan a las aguas bautismales porque no tuvieron la oportunidad. Y según esta gente, ellos se pierden para siempre. Y ese no es el caso. Ese es el argumento que nosotros estamos presentando para contradecir a aquellos que dicen esto, ¿verdad? Por eso es que el ladrón pudo ser salvo aunque no era bautizado, ¿verdad? Por eso es el que el ladrón pudo ser salvo sin ser bautizado.
Pero vamos a leer el contexto de Primera de Pedro, capítulo 3, empezando digamos, desde el 18. Vamos a empezar desde el 18 a leer el contexto. Dele like, hermano, al video. Dele like al video. Gloria sea al Señor y compártalo. Esta enseñanza va a estar bien edificativa para todos nosotros. Primera de Pedro 3, vamos a ver desde el 18 en adelante. Dice la Biblia: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas o salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo hasta está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si usted lee el contexto, entonces usted empieza a entender de qué es lo que se está hablando. Notemos bien la frase en el verso 21, donde dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Oiga bien, le repito de nuevo la frase. En el verso 21 del capítulo 3 de Primera de Pedro, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, la palabra clave del griego en este verso es se me va la palabra, antitupón, ¿verdad? Antitupón, que significa correspondiente, ¿verdad? Prototipo, significa algo igual, significa algo representando, representante. O sea que el bautismo es correspondiente, ¿verdad? A algo más. Por eso la Biblia dice: el bautismo que corresponde a esto, o sea, es correspondiente a algo más. La pregunta es: ¿de qué es prototipo el bautismo que está hablando en 1 de Pedro? ¿O qué es lo que corresponde al bautismo que habla 1 de Pedro? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Ahora, si lo vamos que... Voy a buscar un texto aquí. Si lo vamos a que las aguas son los que limpian nuestro pecado, las aguas así del río, donde sea que los bauticemos. Si los vamos a eso, la Biblia contradice eso. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 2, verso 22 al 24: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice o dijo Jehová el Señor. O sea, la Biblia dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado no puede ser borrado. Si el jabón o la lejía no puede quitar nuestro pecado, mucho menos las aguas de un río. Mucho menos las aguas de un río, ¿verdad? Pero la Biblia sí dice que la sangre de Cristo sí los limpia de todo pecado, ¿verdad? Eso sí, la sangre de Cristo sí los limpia. Ahora, si miramos el contexto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 21, si miramos los textos que están alrededor, que es lo que todos nosotros deberíamos hacer cuando queremos implicar una doctrina. Amén.
la pregunta es entonces, ¿a qué corresponde el bautismo? Ya que la Biblia dice que el bautismo corresponde a esto, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Nos, ¿ok? N-O-S, nos salva. No estoy diciendo que no salva, sino nos salva. La Biblia lo dice. Hay que entender a qué corresponde el bautismo. Si usted ve el contexto, está hablando de qué? Del arca de Noé y el diluvio. Entonces, ¿a qué corresponde el bautismo? ¿Al diluvio? ¿Al arca? ¿Qué fue lo que salvó a Noé y a su familia? ¿Qué fue lo que salvó a Noé y su familia? ¿Fue el diluvio o fue el arca? ¿Verdad? Sería una pregunta. ¿Qué fue lo que salvó a Noé y su familia de la destrucción del diluvio? ¿El arca? Obviamente que fue el arca. Entonces, Noé construyó el arca y entró al arca por fe, y por esa fe, ¿verdad? Fue salvo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe, hay que subrayar esa palabra, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué es lo que salvó Noé? El arca que Dios le dijo que construyera. Y por esa fe, y hay que subrayar la palabra fe, nuevamente ahí, ya van 3 veces que iba diciendo fe, condenó al mundo, 2 veces, perdón, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En ese solo versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 7, se pronuncia la palabra fe. Alabado sea el nombre del Señor. 3 veces. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca del diluvio, acerca de algo que no se veía, tomó y preparó el arca, dice, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe, vuelvo a decir la palabra fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que venía por la fe. O sea que solo en ese un versículo, hermano, está hablando de la fe y lo anuncia y lo pronuncia y lo dice textualmente 3 veces. Ahora, según la Biblia, según la Biblia, las aguas del diluvio destruyeron a todo ser viviente, menos a Noé, su familia y pues los animales que habían entrado con él en el arca, ¿verdad? Pero las aguas del diluvio destruyeron a todos los impíos, todo ser viviente, a todo ser viviente excepto a Noé y su familia. Además, Pedro se refiere constantemente en su carta a las iglesias, se refiere constantemente a las aguas del diluvio como el medio de destrucción sobre el mundo de los impíos. Y eso lo dice textualmente en segunda de Pedro 2:5, 2:5, donde dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oiga bien lo que dice Pedro. Y todavía añade más adelante en el versículo 5 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, donde dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces, de aquel entonces, el mundo antiguo, pereció anegado en agua. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pedro está diciendo que las aguas del diluvio destruyeron, ¿verdad? Destruyeron. Pero estas aguas que destruyeron el mundo impío, el mundo antiguo, no destruyeron
la salvación, la vida de Noé y su familia. Más bien, al entrar Noé y su familia por fe, y hay que entender eso, hay que subrayar esa palabra, por fe, en el arca, según la Biblia, fueron salvos, según la palabra del Señor. Sería bueno entender que el bautismo se refiere al arca, no a las aguas, ¿verdad? Según el contexto. Eh, lo cual es la razón por la cual el resto del versículo dice, no quitando, dice el resto del versículo, por eso Pedro añade a ese versículo y dice él mismo, en el versículo 21 del capítulo 3 de Primera de Pedro, él mismo dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero después dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, Pedro mismo añade esa parte. Ahora, vemos, vamos a verlo de otro punto. Vamos a verlo de otro punto de vista. Supongamos que el bautismo es, en ese texto de Primera de Pedro, se está hablando y se refiere al agua, no al arca, ¿verdad? Digamos que se refiere al agua y no al arca. Ya hemos entendido que, que ese bautismo se refiere al arca porque fue el arca que salvó a Noé y su familia, ¿verdad? Pero supongamos que se refiere al agua entonces. Aún así, necesitamos considerar que si miramos las aguas del diluvio como aquello que quita la maldad del corazón de los malvados, podríamos decir que correspondientemente las aguas del bautismo quitan el pecado de nuestros corazones. Pero esto presenta varios problemas. Esto presenta varios problemas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que el agua del bautismo no es lo que los salva. No salva a nadie. Es el sacrificio de Cristo, el cual recibimos por fe, que nos salva. Ese sacrificio en la cruz de Calvario que hizo Cristo, ese es el que nos salva. No las aguas del río, ¿verdad? No el bautismo en agua, sino el sacrificio. Por eso el texto sigue diciendo a la última parte del texto del 21, el cual estamos tratando, por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo. Y más adelante, en el versículo, más antes, en el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Está hablando del sufrimiento, de la muerte, está hablando de la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En la Escritura leemos numerosos versículos acerca de la justificación por la fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, vamos a verlo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 21 dice, justificados pues por la fe. Hay que subrayar bien esa palabra. Son dos letritas nomás. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. La salvación por fe. Si vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, hay que subrayar esa palabra, por fe. Hay muchos versículos que los dicen que la salvación y que somos justificados por aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario y que nosotros recibimos por fe.
Alabado sea el nombre del Señor. No hay ningún versículo que diga que somos justificados por la fe y por el bautismo. No hay ningún verso que diga ustedes son justificados por la fe y el bautismo. No hay ni uno. Pero sí hay versos que dicen que somos justificados por la fe. ¿Verdad? Por la fe. Si usted se va a Hebreos capítulo 11, le habla mucho de la fe. ¿Verdad? Ahora, hay que entender que la salvación, y esto hay que entenderlo muy bien, que la salvación se recibe por fe. Por fe. Pedro, no queriendo declarar que el bautismo en sí es lo que nos salva, inmediatamente agrega, ¿verdad? Agrega inmediatamente para que no pensáramos nosotros que el bautismo en sí salva, agrega la parte donde dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como un despertar hacia Dios por una buena conciencia. Entonces, el agua del bautismo debe estar acompañada de la obra del Espíritu Santo en la persona, del despertar hacia Dios por una buena conciencia. Y este despertar hacia Dios es ¿por qué? Por fe. De la misma manera como la fe de Noé en Dios, como dice la Biblia, al construir Noé el arca, fue el arca que salvó a Noé de las aguas del diluvio. No las aguas del diluvio que salvaron a Noé, sino el arca, ya que las mismas aguas lo hubieran pues destruido a Noé y toda su familia. Eh, pero el diluvio fue para Noé un tipo de bautismo. Así como cuando los israelitas atravesaron el Mar Rojo, que fue un tipo de bautismo para ellos, como lo dice Primera de Corintios 10 del 1 al 4. O sea que el diluvio para Noé fue un tipo de bautismo. Pero también cuando los israelitas pasaron entre el Mar Rojo, fue como un tipo de bautismo para ellos. La Biblia lo dice. Vamos a ir a Primera de Corintios 10 del 1 al 4, donde dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Verdad? La roca era Cristo. Ahora, los bautismos, tanto el de Noé como de los israelitas junto con Moisés, sirvieron como tipos de una nueva vida. Y ese es la esencia, esa es la esencia. No es el agua lo que salva, ¿verdad? Es lo espiritual asociado con el agua lo que nos salva. Tanto para Noé como para Moisés fue la fe en Dios lo que lo salvó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted dice, bueno, yo me voy a bautizar, pero usted no tiene ningún tipo de fe hacia Dios. Fe, estoy hablando de fe genuino. Una fe genuina produce cambios en la vida. Una fe genuina en Cristo produce cambios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, si usted dice que tiene fe, pero no produce frutos que deberían producir esa fe genuina, entonces de gusto se está bautizando. Su bautismo no lo va a salvar. Y ese es el punto que nosotros queremos llegar, que el bautismo no lo va a salvar. Es la fe lo que lo salva a usted, la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, algunos podrían decir que la obra del Espíritu Santo y el acto del bautismo son simultáneos, o sea que trabajan en el mismo tiempo y que el Espíritu obra a través del bautismo, pero esto no es verdad. Ya que la Biblia enseña que la salvación es por fe, y eso lo dejamos claro, un claro ejemplo donde las personas fueron salvas antes de su bautismo está en Hechos 10, y esto yo lo hablaba en el video antepasado, el video pasado,
donde vemos en Hechos 10, capítulo 10, versículo 44 al 48, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga bien, que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban escuchando a Pedro predicar. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaron maravillados de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo de Dios. Dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, después de que ellos vieron toda esta escena, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Oiga bien, y atento a esto, que los que habían recibido el don del Espíritu Santo no habían sido bautizados, no habían sido bautizados, ¿verdad? Por eso cuando la Biblia dice en Hechos 2:38, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, no va en esa orden cronológica. ¿Por qué? Porque si usted dice para el perdón de pecados, ya esta gente aquí en Hechos capítulo 10 ya habían recibido el perdón de pecados, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados. Entonces, y la Biblia no se contradice, ¿verdad? La Biblia no se contradice. Entonces en el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro había estado predicando el Evangelio y el Espíritu Santo cayó, como ya repetí, sobre quienes estaban escuchando. Y en el versículo 45 leemos que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo de Dios. Y una de sus manifestaciones, una de las manifestaciones que se demostró ahí es el hablar en lenguas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Ya, por la razón de que las lenguas son una señal. Una señal. No es la señal. Como los Jesús solos quieren dar a entender que si usted no habla en lenguas, mire, ahí está la cosa, mire. Los Jesús solo dice que si usted no se bautiza, no es salvo. Si usted no habla en lenguas, no es salvo. Si usted no hace esto, no es salvo. Entonces, la Biblia aquí dice que esto era una de las señales, ¿verdad? Una señal del don dado solamente a los creyentes, pero no habían sido bautizados. ¿Cómo es que ellos estaban hablando en lengua sin haber sido bautizados? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es que usted va a hablar en lenguas y no ser bautizado? Pero aquí estaba sucediendo. Los gentiles no habían sido bautizados a los que Pedro le estaba predicando, pero el Espíritu Santo se derramó. Se derramó. ¿Verdad? O sea que una persona puede ser salva sin el bautismo, pero se llega el momento donde esa persona tiene que dar ese paso bautismal, sea el siguiente día, sea en una semana, cuando pueda. Como que una persona llegue a nuestra iglesia y acepte a Cristo como único salvador de su alma. Entonces nosotros vamos a ver qué fecha es la que nosotros podemos ya ir a bautizarlo, ¿verdad? Porque es un paso bueno de dar para cumplir toda justicia. Pero si no se llega a esa fecha, esa persona ya ha sido sellada con la sangre, con el Espíritu Santo. Ya ha sido lavado con la sangre, es salva. No tiene que esperar para ser bautizado, para ser salvo. Entonces en eso estamos, que cómo podemos nosotros poner cargas que ni la misma Biblia lo pone. Ni la misma Biblia pone esas cargas, ¿verdad? Ya muchos son como los fariseos que ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Ahora, en el versículo 46 dice que ellos magnificaban a Dios. Y hay que entender que los que no son creyentes no pueden magnificar ni glorificar a Dios. No pueden. Ya que Dios, ya que el glorificar a Dios es una cuestión
que se hace en espíritu y en verdad, como le dijo Cristo a la mujer del pozo. Algo que los que no son salvos no pueden hacer. Ellos no lo pueden hacer. Ahora, aquellos que en los Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 10, estaban hablando en lenguas y magnificando a Dios, ya eran salvos. Tan salvos, bendito sea el nombre del Señor, eran tan salvos que hasta hablaban en nuevas lenguas, ¿verdad? Hasta hablaban en nuevas lenguas, ¿sí? El poder del Espíritu Santo se movía, ¿verdad? Entre ellos, en ellos. Desde su interior corrían ríos de agua viva, ¿verdad? Notemos que fue hasta después de este mover del Espíritu Santo de Dios en ellos, que ellos entonces, que Pedro dice entonces que los sean bautizados. Si el bautismo era necesario para la salvación, entonces, ¿cómo es posible que estas personas estuvieran hablando en lenguas y magnificando a Dios antes que fueran bautizados? ¿Cómo es posible? Alguien tiene que responder esta pregunta. ¿Cómo es posible que que si, si el bautismo es el bautismo en agua, estamos hablando del bautismo en agua, si el bautismo en agua es para la salvación, ¿cómo es posible que en Hechos capítulo 10 esta gente estaban magnificando a Dios y eso solo le corresponde a los que son creyentes? Estaban hablando en lenguas y esto le corresponde a solo los creyentes según según Primera de Corintios 14, del 1 al 5, donde Pablo describe que estos son los dones espirituales dados a los creyentes. ¿Cómo es posible que ellos están hablando en lenguas y magnificando a Dios en espíritu y en verdad si no eran bautizados? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Ahora, eh, si usted fuera a decir que el Espíritu Santo estaba simplemente trabajando en y a través de aquellos que todavía no eran salvos, recuerde, porque yo sé que quizás van personas que van a decir, no, pues que el Espíritu Santo estaba tratando con ellos. Bueno, hay que acordarlos. Recuerde usted que todavía, si no eran salvos, recuerde entonces que las lenguas y el magnificar a Dios es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para los que son salvos, no para los que no son creyentes, no para los que no son salvos, no para los que no son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya que la iglesia consiste de personas que son salvas, son creyentes, no de aquellos que no son salvos. Si ellos no fueran salvos, sino solo hasta el momento en que fueran bautizados, entonces no pertenecían al cuerpo de Cristo, ni tampoco se movería en ellos el don o los dones espirituales, ¿verdad? Si no eran ellos salvos todavía, porque todavía no han sido bautizados, entonces no se hubiera movido el Espíritu Santo en ellos, ya que está escrito textualmente que los dones espirituales son para aquellos que están en el cuerpo de Cristo, que son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, Mateo capítulo, Mateo capítulo 26, verso 28. Dice Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué dice la Biblia? Que la sangre de Cristo es derramada para remisión de los pecados. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Que quita el pecado del mundo.
Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a Primera de Juan, Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, capítulo 7. Dice la Biblia, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y, oiga bien esta palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y le leí al principio que en Jeremías capítulo 2, versículo 22, dice que aunque nosotros lo lavemos con lejía o amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha de pecado no es quitado, permanece. Pero hay algo que sí los quita el pecado y es la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? El sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Cuando nosotros creemos eso, esa sangre que fue derramada en la cruz de Calvario, espiritualmente los quita el pecado de encima. ¿Verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Hay muchos textos que afirman que Cristo murió y nuestros pecados fueron perdonados con su sangre. ¿Verdad? Su sangre lo limpia de todo pecado. Ahora, para concluir. Primera de Pedro, capítulo 3 verso 21. No nos está enseñando que el bautismo en agua, oiga bien las palabras que voy a usar. No nos enseña que el bautismo en agua nos salva, sino que nos muestra que hay una limpieza espiritual a través del poder del Espíritu Santo lograda a través de la victoria de Jesucristo en la cruz de Calvario, en su muerte. ¿Verdad? ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? ¿Verdad? En la muerte. Y eso, por eso hay que leer el contexto, produce el despertar del corazón de la persona hacia Dios. Eso es lo que salva el alma, no el lavamiento del agua sobre el cuerpo, sino el sacrificio de Cristo en lo cual nosotros hemos creído. Ahora, el bautismo es un paso necesario de tomar después que ya uno es salvo. El bautismo es necesario tomarlo o hacerlo después que uno es salvo, ¿verdad? No para la salvación, sino después que uno es salvo.